Lo que este libro hará para usted. Este libro le enseñará la forma de adquirir sorprendentes poderes místicos. Poderes de curación, de materialización, de profecía y de transmisión del pensamiento, y otros aún más sorprendentes. Prueba claramente que la magia existe lealmente y muestra cómo pueden obtenerse resultados increíbles, incluso sin mover un dedo. La ciclomancia, otro nombre de la magia blanca, es simplemente la utilización de ciertos poderes ocultos que todos poseemos. Poderes que nos fueron dados mucho antes de que fuesen inventados los libros. Poderes olvidados. Por ejemplo, como desplazar objetos sin tocarlos. Pero usted posee el poder de hacerlo. Este poder dormido reposa en usted en este mismo momento, así como muchos otros poderes como la visión radioscópica, la proyección astral, la atracción mental hipnótica, y el oído superpotente, por nombrar solamente algunos. En cada fase de su vida, observará que la ciclomancia le aporta resultados increíbles. Por ejemplo, gracias a la visión radioscópica, como muestra este libro. El maestro psíquico ve a través de paredes de ladrillo, de acero y de piedra, percibe lo que pasa en una habitación contigua o en un lugar vecino. Con la visión del poder psíquico lee pasajes de libros cerrados, cartas cerradas y ve el contenido de cajas fuertes, cerradas con llave. El mismo suelo sobre el que camina se hace transparente para él y puede ver hasta sus profundidades. En el interior de la Tierra, puede descubrir vetas de minerales, de carbón, de petróleo y ríos subterráneos. Y a pesar de todo, estas técnicas mágicas no son muy difíciles de utilizar. Por el contrario, no exige ninguna aptitud especial ni material caro de ningún tipo. Usted solamente tiene que leer las instrucciones y hacer los ejercicios, y es posible que pueda despertar en usted poderes sorprendentes que nunca había soñado. ¿Qué clase de poderes? Poderes tales como estos. 1. El poder de ver de cerca a una gran distancia, gracias a su telescopio astral. 2. El poder de extraer la historia pasada de un objeto extraño, simplemente sosteniéndolo en la mano. 3. El poder de saber, gracias a la psicometría, lo que pasa en cierto lugar a una hora determinada, sin estar allí. 4. El poder de saber cómo son las personas antes de haberlas visto. 5. El poder de viajar con su cuerpo astral. 6. El poder de extender su brazo astral y desplazar los objetos gracias a él. 7. El poder de predecir el futuro gracias a la bola de cristal. 8. El poder de adelgazar y mantenerse delgado sin privaciones. Y todo esto no es más que el comienzo. Verá cómo muchas personalidades encantadoras e inolvidables no utilizaron más que un procedimiento de la ciclomancia, como será explicado más adelante, para catapultarse a la gloria y la fortuna. Y como usted puede hacer lo mismo si lo desea. He aquí lo que esto significa para usted. Usted debería ser capaz de fascinar a los demás con sus pensamientos, encantarles con la gracia de sus movimientos, centuplicar su potencia muscular solamente con su espíritu, despertar un intenso deseo en las personas del sexo opuesto simplemente con su presencia, y atraer a los demás hacia usted como la miel atrae a las abejas. Todo esto será expuesto gradualmente con instrucciones completas y fáciles de seguir. Verá cómo hacer venir a su compañero sin pedir nada. Cómo ordenar a los demás que hagan lo que usted desea, sin proferir un sonido ni mover un dedo. Cómo aumentar continuamente un ejército entero de amigos y partidarios leales. Encontrará en este libro los secretos censurados durante siglos por las autoridades, bien dispuestas, pero que se equivocaban porque temían lo que podría suceder si todo el mundo conociese los formidables poderes que todos poseemos. La sabiduría prohibida fue suprimida durante siglos y utilizada solamente por algunos que la conocían y la utilizaban para fines personales. Usted también, hoy, puede utilizar estos potentes poderes y realizar un milagro en su vida. Sí, es cierto. En estas páginas descubrirá la ciclomancia, la única verdadera forma de magia que le hará capaz de recolectar una gran cosecha de sabiduría, de comprensión, de poder y de amor. Descubrirá cómo puede ver la verdad profunda de las cosas gracias al extraño y maravilloso ojo mental, cómo recuperar un pretendiente o un cónyuge dudoso, atraer a las personas de su vecindario que piensan como usted acerca de cierto proyecto o de una idea y obtener todos los conocimientos e informaciones necesarias gracias al secreto del control del poder psíquico. Y todo esto no es más que una pequeña muestra de la inmensa sabiduría y de la perspicacia que este notable libro le ofrece. Su vida cambiará instantáneamente. Si desea dinero, pruebe las sorprendentes técnicas de la materialización en la lección 20.
Si desea una casa bonita, hermosos vestidos y joyas, la ciclomancia debe procurárselos fácilmente, con tanta seguridad como el sol brilla a través de su ventana. Supongamos que usted ha utilizado el poder psíquico para hacer volver su compañero a usted sin pedírselo o para restablecer el contacto con un amigo o un pariente perdido desde hace mucho tiempo. Para obtener que él, o ella, haga lo que usted desea, simplemente proyecte sobre su espíritu un rayo psíquico. Gracias a estos poderes, su vida tomará un nuevo aspecto. Cada día que antes suponía un nuevo tormento, le proporcionará ahora una nueva victoria. Sus problemas, poco importa cuán grandes y desastrosos fueron, debe parecer que repentinamente se disuelven y desaparecen. Corno un milagro. Casi de un día para otro transformará la tristeza en alegría, el fracaso en éxito, el odio en amor, la cólera en benevolencia, la desconfianza en confianza, la debilidad y la impotencia en audacia, fuerza y vitalidad, el aburrimiento y la apatía en una sincera alegría de vivir y en placer. Porque la ciclomancia es magia, magia que puede incluso detener a iOS años. Gracias a ella, como descubrirá en las lecciones 6 y 7, puede devolver el tono a sus músculos y a su piel, borrar las arrugas, parecer más fresco, más joven y mucho más atrayente casi de un día para otro, dar aspecto de salud radiante a su piel y a sus cabellos, comer mejor, trabajar mejor, jugar mejor y dormir como un bebé desde esta misma semana. Un poder ilimitado está en sus manos. Una vez que domine estas primeras pruebas, la ciclomancia hará aún más por usted. Al dinero, al amor, al éxito en los negocios, a los nuevos amigos, a una nueva energía, a una sabiduría infinita y al control de las personas, puede añadir una personalidad más dinámica, más autoritaria, una memoria infalible, un mejor poder de concentración, mayor poder de locución y más vocabulario, resistencia al reuma, a la gripe y a los problemas respiratorios. Manifiestamente, no hay límites a las posibilidades de la ciclomancia. Este libro le proporciona una técnica experimentada, progresiva, que ampliará sus aptitudes en cualquier actividad y en todo lo que pueda imaginar, con una rapidez y una facilidad que le asombrará. Descubrirá un nuevo usted cuya existencia no había sospechado jamás. El concepto que este libro propone es revolucionario. Debe ser efectivo para usted, porque lo ha sido para cientos de hombres y mujeres que no son diferentes de usted. Lección 1. Cómo hacer trabajar para usted al fantástico potencial de su consciente primario. Su consciente primario aletargado. Su consciente primario es su espíritu, instintivo, prehistórico. A medida que la vida ha ido progresando, desde la edad más instintiva de los peces, de los anfibios, de los reptiles y de los pájaros hasta la edad más intelectual de los grandes monos y del hombre, se ha sentido cada vez menos la necesidad de este notable control que el consciente primario ejercía y más la de los grandes poderes de razonamiento. El hombre, en consecuencia, ha perdido el vacilante control psíquico y muscular de que el consciente primario había dotado a las más antiguas y a la vez más elementales formas de vida. Hizo evolucionar, en sustitución, la corteza cerebral, envoltura exterior gris del cerebro, comparativamente espesa, que protege el consciente y el subconsciente. En efecto, durante todo el tiempo de su crecimiento hasta su madurez ha perdido aún más consciente primario. Estaba más desarrollado en usted anatómicamente, tal como lo han descubierto los embriólogos, cuando era un niño. Su corteza era también muy delgada entonces, lo que indica que sus poderes de razonamiento eran menos importantes en esa fase de su vida y por tanto interferían menos en el consciente primario. Ocurre sin embargo que sus ocupaciones y su vida cotidiana, con el progreso de la civilización, tienen más necesidad que nunca del consciente primario. Las decisiones importantes no dependen ya exclusivamente de la opinión de personas de mente clara, como los presidentes Eisenhower, Kennedy y Johnson lo han dado a entender. Otros, como Clark Gable, Rodolfo Valentino, Jean Harlow y por supuesto Marilyn Monroe y otras inolvidables y encantadoras estrellas de la pantalla, no se valieron más que de su personalidad desconocida, lo explicaremos más tarde, para catapultarse hacia la gloria y la fortuna. Su lógica y razonamiento pueden ayudarle igualmente, pero su instinto, o su consciente primario, pronto domina y echa por tierra sus conclusiones más perfectamente estudiadas, basadas en la lógica más rigurosa y en la habilidad. Felizmente, usted no ha perdido su consciente primario. Constituye una gran parte de su cerebro y funciona siempre en usted involuntariamente o instintivamente. Su deficiente control
psíquico y muscular está siempre aletargado en usted, como lo han demostrado las grandes realizaciones de que son capaces las personas en estado de hipnosis. Además, su control puede ser despertado en usted y utilizado conscientemente para realizar cosas fantásticas. Por ejemplo, usted ya no puede probablemente mover las orejas a voluntad, pero posee los músculos para hacerlo. Usted podría, si lo desease, estimular estos músculos para que las hiciesen mover nuevo. Usted puede adquirir un increíble poder psíquico y fisiológico despertando aunque solo sea una pequeña de su consciente primario. Puede utilizarlo para obtener una salud excepcional, para fascinar a los demás con sus pensamientos, subyugarles con la gracia sus gestos, atraerles hacia usted como la miel atrae a las abejas, para controlar sus espíritus incluso a gran distancias. Aprender cualquier oficio en mucho menos tiempo de lo que hubiese necesitado anteriormente, despertar un intenso deseo sexual en el sexo, opuesto con su sola presencia, aumentar 10 veces su fuerza muscular únicamente por medio de su espíritu, convertirse en campeón de un deporte para el que tenga cierto talento, mejorar considerablemente su visión y sus oídos, recuperar un enamorado indeciso o un marido infiel, conocer el pasado de un objeto simplemente sosteniéndolo en sus manos, saber rápidamente lo que ocurre en un lugar situado a miles de kilómetros de distancia sin estar allí, encontrar la situación de una nueva mina existente en las cercanías de otra, ver y oír a enormes distancias, atraer personas de su localidad, que piensen como usted sobre un cierto proyecto o una idea, conseguir los conocimientos e informaciones necesarios, entrar en contacto con el pasado y el futuro gracias a su espíritu. Gracias a él, como le será demostrado, el maestro psíquico ve incluso a través de la tierra, disuelve una nube, parece desplazar las montañas y realiza milagros sin fin. Las dos pruebas científicas de confusión. Existen dos pruebas científicas indiscutibles para demostrar que cualquiera puede despertar su consciente primario para transformar todo su ser y su vida entera. La primera es una prueba patológica que podría demostrarse en cualquier víctima desdichada durante algunos años. La segunda es una prueba psicopática que podría ser expuesta por cualquiera en un instante si la ocasión se presentase. Estas dos pruebas son la sífilis y la histeria. Primera prueba. La sífilis. Eminentes patólogos llaman a la sífilis la gran imitadora. Sus manifestaciones clínicas son múltiples porque puede afectar a cualquier órgano o tejido y puede tomar prácticamente el aspecto de cualquier enfermedad. Numerosas autoridades declaran que realmente es cierto. Dicho de otro modo, los tejidos de cada persona poseen una característica desconocida, que cuando se somete a un estimulante patológico apropiado, es decir, el treponema pallidum u organismo de la sífilis, en el periodo de algunos meses o de algunos años, puede imitar a cualquier enfermedad que el cuerpo pueda sufrir. Segunda prueba. La histeria. La histeria es estrictamente una condición mental, aunque puede manifestar los síntomas de cualquier enfermedad que el individuo crea tener, incluso si los exámenes físicos de los tejidos revelan que estos están normales. Durante la guerra, por ejemplo, más de un soldado sufrió ceguera histérica después de escapar por los pelos de una mutilación corporal, ver un momento después a su mejor amigo hecho pedazos por una explosión. Otros soldados que fueron encargados de enterrar a los cadáveres en putrefacción, perdieron el sentido del olfato. Otro nombre que se da a la histeria es el de enfermedad psicosomática. Esta puede presentarse prácticamente bajo la forma de cualquier enfermedad de la piel, de los músculos, reumatismo, dolores de espalda, calambres, males respiratorios, asma, hipo, enfermedades del corazón, gastrointestinales, genitourinarias, mal funcionamiento glandular, enfermedades del sistema nervioso, de hecho, enfermedades de cualquier parte del cuerpo. El histérico no tiene más que convencerse de que posee una enfermedad y desarrollará todos sus síntomas. Además, no puede persuadírsele con facilidad de que no la tiene, a pesar de todos los exámenes clínicos y de laboratorio más convincentes. Si permanece demasiado tiempo convencido de que efectivamente tiene esta enfermedad, sus tejidos obedecerán a su convicción y contraerán la enfermedad. ¿Qué prueba todo esto? Prueba que la superioridad del poder psíquico del histérico es tan enorme que puede realmente dar a su espíritu o a su cuerpo el estado que cree tener. Sus tejidos pueden verdaderamente degenerar, simplemente porque está convencido de que ya han degenerado. La orden de su poder psíquico domina sobre el razonamiento lógico de su consciente y ordena a su consciente primario modificar su espíritu o su cuerpo en la forma que él cree estar. Convierte en realidad lo que imagina ser. La conclusión es evidente.
Si usted adquiere ahora el mismo control de su espíritu y de su cuerpo que el histérico, pero lo emplease juiciosa y constructivamente, ¿qué maravillas podría realizar en su vida? Sin embargo, su consciente, lógico, no le dejará, y su poder psíquico se ha subordinado a él con el transcurso de los años. La ciclomancia, el secreto del control del poder psíquico, liberará su poder psíquico de esta subordinación. Es así como se realizan los milagros. El soldado histérico queda ciego en un instante porque se niega a continuar viendo y se convence a sí mismo de que ha perdido la vista. Felizmente, por otra parte, varias personas ciegas han recobrado la vista en un instante, simplemente porque creían totalmente en su curación y estaban convencidas de que verían de nuevo. Estas dos pruebas científicas, de confusión, demuestran que las sustancias que forman su cuerpo y su espíritu poseen ya una cualidad inherente que las hace capaces, con una estimulación patológica apropiada, de imitar casi todas las enfermedades si se les da la ocasión y el tiempo necesario. Prueban igualmente que su poder psíquico, cuando es lo suficientemente fuerte, puede cambiar la condición de su espíritu y de su cuerpo, prácticamente tanto como desee, por medio del control que ejerce sobre su consciente primario. Estudie su prodigioso consciente primario y aprenda la forma de ponerlo bajo el control del poder psíquico. La composición del consciente primario. Anatómicamente, el consciente primario se compone de 10 partes importantes del cerebro, a saber. Primera parte. El centro del poder psíquico. La región del silencio, del cerebro, o frente, y la región de las sienes. Segunda parte. El centro de registro de las sensaciones, e tálamo. Tercera parte. El centro de control de los órganos. El hipotálamo. Cuarta parte. El centro de coordinación de los músculos. El sistema nervioso extrapiramidal. Quinta parte. Las antenas cerebrales. La artillería del poder psíquico. Los nervios ópticos y la retina. Sexta parte. Los centros de los reflejos de la vista y del oído. Los colículos superior e inferior. Séptima parte. El centro de la vista primaria y el gran centro visual. Los cuerpos articulados externos y los lóbulos occipitales. Octava parte. El centro del oído primario. Los cuerpos articulados medios. Novena parte. La visión del poder psíquico. El globo ocular. Décima parte. El oído del poder psíquico. Los nervios auditivos y los lóbulos temporales. Descripción de las 10 partes del consciente primario. 1. El centro del poder psíquico. La zona del silencio del cerebro difiere microscópicamente de las zonas adyacentes del cerebro y posee un poder probado y sorprendente sobre el espíritu y el cuerpo que el consciente y el subconsciente no poseen. Dado que la corteza cerebral no ha sido convenientemente analizada, según Gray, el misterioso poder de esta parte del cerebro debe ser el poder psíquico, ya que nadie ha podido probar que fuese otra cosa. Científicamente ha sido probado que este centro controla el poder de atención, la memoria, la digestión, el corazón y las funciones renales, la respiración, la tensión, las sensaciones de dolor, de temperatura y de tensión. Está relacionado también con muchas de las más importantes zonas de recepción de mensajes sensoriales, tales como la zona somestética, conocimiento de su cuerpo, y las zonas visual y auditiva. En pocas palabras, el centro de poder psíquico. Es la región más importante del cerebro para desarrollar la personalidad desconocida. Una vez haya aprendido a gobernar su cuerpo gracias a él, podrá controlar a voluntad los pulmones, el corazón, el hígado y las funciones renales, la digestión, las deposiciones, la tensión sanguínea, la coordinación de los músculos, su temperatura y muchas otras cosas más, tales como realizar manifestaciones de potencia mental y física que dejarán a los demás confundidos. Es como el ojo único del cíclope, ciclomancia. Sin él el cíclope era un gigante desamparado, con él, era invencible. A excepción del gran centro visual, situado en el lóbulo temporal, las demás partes del consciente primario no son centros de poder psíquico. Sin embargo, controlan los músculos y diferentes sistemas nerviosos. El centro de poder psíquico es capaz de controlar todo el cuerpo simplemente porque puede gobernar todas las demás partes del consciente primario. 2. El centro de registro de las sensaciones, el tálamo, es la región del cerebro que siente primero el dolor, los cambios de temperatura y de presión, la posición y los movimientos de las diferentes partes del cuerpo,
Y el contacto sobre las partes pubescentes, o sensaciones de placer, todo ello antes de que el consciente se haya dado cuenta. A continuación, el consciente reprime y aquilata estas sensaciones antes de dejarle responder a ellas. Por este motivo, gobernando el centro de registro de las sensaciones gracias al poder psíquico, usted puede controlar las sensaciones de dolor, de temperatura, de presión y placer. Puede, por ejemplo, estar soportando un frío intenso y a pesar de ello sentir tanto calor que incluso transpire. Puede, a voluntad, demostrar un ardor tan vibrante que despierte un intenso deseo sexual en las personas del sexo opuesto, con su sola presencia. Puede evitar la torpeza y adquirir una sorprendente gracia física desarrollando hasta un alto grado de sensibilidad la posición y los movimientos de las diferentes partes del cuerpo. Esto se refiere también a la forma de hablar. Cortejando, tocando un instrumento, escribiendo a máquina o haciendo cualquier otra cosa que requiera el empleo de los dedos, comprendida la cirugía, la odontología, los cuidados a los enfermos, el masaje, los cuidados de belleza y muchas otras, puede sobresalir simplemente aplicando sus dedos con la presión adecuada. 3. El centro de control de los órganos, el hipotálamo, es el centro de transmisión de los sistemas nerviosos gran simpático y parasimpático. Es también el centro de transmisión de las emociones. Aunque estos dos sistemas nerviosos controlen todas las funciones vivas de su cuerpo, usted puede igualmente controlarlas de la misma forma que a sus emociones y a voluntad, una vez que haya adquirido el control del poder psíquico sobre el centro de control de los órganos. Entonces, usted puede, por ejemplo, aumentar o disminuir considerablemente el apetito a voluntad. En el laboratorio los jugos gástricos pueden aumentarse 8 veces por medio del centro de control de los órganos. De esta forma, y gracias a ello, usted puede controlar su peso, a menos que su peso no cambie por una razón patológica, en cuyo caso necesita un tratamiento. Puede regularizar sus funciones intestinales, evitar el temor y el nerviosismo, llenarse de confianza inquebrantable. Rebosar de energía infatigable. A título de ejemplo, aunque sea impracticable para usted, el yogui, controlando a la vez los centros de registro de las sensaciones y de control de los órganos, puede quedar en estado letárgico durante semanas y sin embargo vivir. 4. El centro de coordinación de los músculos, el sistema nervioso extrapiramidal, controla la coordinación de los músculos. Gracias a él, bajo el control del poder psíquico, puede realizar increíbles proezas de equilibrio sin entrenamiento, aumentar su potencia muscular sin desarrollar el volumen de sus músculos, no sentirse nunca cansado, adquirir más fácilmente el dominio de cualquier actividad que requiera el uso de los músculos, tal como un deporte para el que tenga cierto talento, como el golf, tenis, deportes sobre pista o campo, básquetbol, lucha, acrobacia, deportes náuticos, patinaje esquí, natación, ping-pong, voleibol, béisbol, fútbol, halterofilia. Adquirir más fácilmente el dominio de actividades musculares sociales, tales como la danza, el ballet, el juego de bolos, hacer de modelo, caminar con gracia en la calle o en un escenario, conducir un coche y andar en bicicleta. La coordinación de los músculos le evitará esfuerzos considerables en todas las actividades físicas que realice y aumentará al mismo tiempo su potencia muscular y su eficacia. Tome un ejemplo efectivo pero sencillo de coordinación de músculos y vea cómo su centro de coordinación de los músculos hace maravillas para usted. Como su bíceps eleva un peso ligero, movimiento por movimiento. Primer movimiento. Su bíceps, la motriz del peso, se contrae para elevarlo. Segundo movimiento. Su tríceps, el antagonista del bíceps, es relajado inmediatamente por el centro de coordinación de los músculos para dejar que éste se contraiga sin oposición. Tercer movimiento, pero su tríceps no se relaja completamente, sino que también se contrae para frenar al bíceps. Sin embargo, se contrae menos que este último. Cuarto movimiento. Los músculos de fijación del codo se contraen, gracias al centro de coordinación de los músculos, para asegurar la coyuntura del codo y permitir al bíceps elevar este peso ligero con la mínima pérdida de esfuerzo. Y así, su bíceps eleva un peso ligero. Como su bíceps eleva un peso mayor movimiento por movimiento. Primer movimiento. Cuando usted eleva un peso pesado con su bíceps, este se contrae con más fuerza. Segundo movimiento. Su tríceps se relaja de nuevo inmediatamente, pero gracias a su centro de coordinación de los músculos, se contrae aún más para frenar con más fuerza al bíceps. Tercer movimiento.
Los músculos de fijación suplementarios, los de la espalda y los del antebrazo, que se contraen débilmente al comenzar, lo hacen ahora con más fuerza para estabilizar las coyunturas de la espalda y de la muñeca, además de la del codo, para dejar que su bíceps eleve el peso con la mínima pérdida de esfuerzo. Esto se debe también al control ejercido por el centro de coordinación de los músculos. Y así, su bíceps eleva un peso mayor. ¿Cómo? Su bíceps eleva un peso pesado, movimiento por movimiento. Primer movimiento. Cuando usted levanta un peso pesado con el bíceps, casi todas las fibras de este músculo se contraen. Segundo movimiento. Su tríceps, una vez más, se relaja inmediatamente, pero se contrae también con más fuerza, para frenar al bíceps. Tercer movimiento. El centro de coordinación de los músculos obliga ahora, prácticamente, a todos los músculos del cuerpo a contraerse como músculos de fijación para estabilizar todas las coyunturas de su cuerpo y permitir al bíceps levantar el peso pesado con el mínimo esfuerzo. Los músculos de los pies y de las piernas, por ejemplo, se contraen para bloquear los tobillos y las rodillas para mantener su posición a pesar de la tracción del peso hacia abajo. Los de las caderas se contraen para bloquear las coyunturas de estas y mantenerlas extendidas estando de pie. Los de la espalda, del pecho y del abdomen se contraen para mantener la cabeza derecha, así como la espalda y el tórax. Incluso los músculos de la cara y de la frente se contraen frunciendo las cejas, como consecuencia del poder psíquico y de la determinación ejercidos por su mente. En resumen, estabilizando las diferentes coyunturas durante el esfuerzo de levantamiento, todas estas series de músculos permiten al bíceps elevar el peso pesado suavemente y economizando esfuerzo. Esta permite también levantar un peso mucho mayor y haciendo mucho menos esfuerzo del que podría elevar sin esta coordinación. Cuando usted gobierna su centro de coordinación de los músculos gracias al poder psíquico, puede convertirse en un Hércules incluso sin entrenamiento, tendrá tanta gracia como un cisne sin practicar, y hará sus tareas cotidianas como si fuese infatigable. Adquirirá también el dominio de nuevas actividades que exijan gracia, agilidad o ritmo con una rapidez extraordinaria. 5. Las antenas cerebrales, la artillería del poder psíquico. Sirven para la proyección del poder psíquico y para la recepción del mismo desde el exterior del cuerpo. Consisten principalmente en los nervios ópticos y la retina. La retina es una excrescencia del cerebro y un verdadero sistema nervioso por sí misma. No se asemeja a ningún otro órgano de los sentidos. Gracias a las diferentes proyecciones de calor, de radiaciones y de ondas de sus antenas cerebrales, puede emitir y recibir mensajes y órdenes a cualquier distancia. Gracias a ellas puede influir en la salud de personas cercanas a usted o lejanas, puede hacer amistades y controlar a las personas y ejercer la psicocinesia o poder psíquico sobre las sustancias inorgánicas. 6. Los centros de los reflejos de la vista y del oído, los colículos superior e inferior, le economizan cada día una cantidad considerable de energía. No influyen en las sensaciones sino en los reflejos. Le dan una prestancia que se nota en la economía de movimientos graciosos, felinos, y hacen a su espíritu capaz de funcionar mientras usted esté en acción, con la máxima eficacia. Esto le hace muy eficaz en la vida social. Favorece enormemente el atractivo de su aspecto. 7. El centro de vista primaria y el gran centro visual, los cuerpos articulados externos y los lóbulos occipitales. Despertando el centro de la vista primaria poseerá automáticamente dos importantes centros visuales en vez de uno. Ninguna otra puede favorecerle con un poder de visión que no había poseído nunca. Podrá también leer con mucha mayor rapidez porque posee 4 ojos en vez de 2. Más tarde, desarrollando también el gran centro visual, aumentará su facultad de reconocer, determinar e identificar los colores y las formas y adquirirá una visión artística más profunda. Podrá hacer lo mismo cuando esté en movimiento y sobresalir en actividades, oficios y deportes como nunca pudo hacerlo antes. 8. El centro del oído primario, los cuerpos articulados medios. Gracias a la misteriosa electricidad del caracol que posee y que usted puede desarrollar enormemente, su oído puede aproximarse mucho más a la superagudeza del histérico, que oye 16 veces más que usted, y al oído radar de los murciélagos. 9. La visión del poder psíquico, el globo ocular. Adquiriendo el poder de acción de la visión del poder psíquico, el maestro psíquico puede adquirir el ojo microscópico y telescópico y ver a través de la materia y a largas distancias. Creando un tubo astral puede incluso ver astralmente a enormes distancias.
Usted puede también, gracias al poder de sus ojos, alargarse y tocar a las personas situadas a 6 metros de distancia. Para fines prácticos, puede mejorar su visión de cerca y de lejos de forma notable. 10. El oído del poder psíquico, los nervios auditivos y los lóbulos temporales le permiten mejorar considerablemente su oído, distinguir los sonidos con una capacidad sorprendente en medio de numerosos ruidos distintos, oídos al mismo tiempo, sentir los sonidos incluso antes de haberlos oído, multiplicar sus eficaces reacciones hacia el sonido gracias a la electricidad del caracol dirigida por su poder psíquico, crear un oído astral para recibir los sonidos desde grandes distancias y para mejorar el oído en proporciones notables, como hacen los ciegos. En resumen, despertando su consciente primario puede recuperar una parte sobrehumana de sus poderes aletargados mentales, físicos y astrales. Esto se debe a que los potenciales de su consciente primario son fantásticos. En la lección siguiente usted comenzará a despertarlos. Aprenda primero a dirigir su poder psíquico hacia ellos para conseguirlo. 3 etapas para conducir el poder psíquico a cualquier parte del cuerpo. Cualquiera que sea la parte del cerebro o del cuerpo que desee dominar con su poder psíquico, emplee siempre la misma técnica. Consiste en 3 etapas, a saber. 1. De la orden al consciente. Pero si al consciente le falta poder de acción para ejecutarla, transfiérala al centro de poder psíquico. Esta etapa se supera fácilmente. Usted solamente tiene que elaborar su orden y a continuación enviarla a la frente. 2. Dirija la orden de su poder psíquico desde la frente hasta el nervio que la transporta y a través de él, basta la parte del cerebro o del cuerpo que desee gobernar. 3. Ahora, implante la orden de su poder psíquico en esta parte del cerebro del cuerpo y ella la incitará para que haga lo que usted desea. En la lección 2 aprenderá a ejecutar estas 3 etapas con una prodigiosa autoridad e inmediatamente después se elevará hacia otras experiencias. La dinamita latente en su irritabilidad protoplasmática. Usted es capaz de dirigir una orden de su poder psíquico a través de sus nervios a cualquier parte de su cerebro o de su cuerpo a causa de la dinamita latente en la irritabilidad protoplásmica. La irritabilidad, o tendencia a reaccionar a un estímulo, es una propiedad fundamental, común a todos los protoplasmas, y sus nervios, como todos los demás tejidos vivos, están formados de protoplasmas. Cada uno de ellos, a pesar de todo, difiere protoplásmicamente. Cada persona tiene su propio olor característico que un perro o un gato pueden detectar fácilmente. Cada individuo tiene igualmente su propio color y su propia forma de aura y una receptividad telepática. La irritabilidad del protoplasma es dinamita latente porque posee un potencial eléctrico. Cuando el protoplasma es estimulado o excitado, incluso por el poder psíquico, pasa una corriente eléctrica a través de él y se propaga por todo el tejido u órgano de que forma parte. A esto se le llama dinamita latente. Esta corriente eléctrica protoplásmica, evidentemente, es débil, exceptuando los animales como el torpedo y la anguila, es necesario tener un mecanismo delicado para detectarla. Pero esto no la hace menos importante. Gracias a esta dinamita latente en sus nervios, ya que sus nervios son también protoplasmas, usted puede dirigir sus órdenes de poder psíquico a través de ellos hasta cualquier parte de su cerebro o de su cuerpo que desee gobernar. Las desventajas de la adaptación a las órdenes. Se deben seguir varias indicaciones, sin embargo, para sacar el máximo provecho de esta dinamita latente. Eléctricamente hablando, el tejido de un nervio no se apaga. Recupera enseguida su estado electrificado cuando ha pasado por la corriente hacia un tejido determinado. Pero, por el contrario, se adapta a una corriente que circule continuamente. La adaptación a todas las formas de estimulación parece, en efecto, ser una propiedad universal del protoplasma. Por este motivo no debe dirigir nunca sus órdenes de poder psíquico a través de sus propios nervios, o a través de los de otras personas, durante más de unos 2 segundos a la vez. Sus nervios y los de los demás se adaptarían y dejarían de responder. Sin embargo, no tiene que esperar antes de enviar la misma orden de poder psíquico a través de sus nervios, o de los demás, aunque sea varias veces. Solamente tiene que aumentar o disminuir súbitamente su intensidad y esto estimulará sus nervios, o los de los demás, para responder a la orden como en un principio. Conclusión. Ahora usted conoce el fantástico potencial de su consciente primario y sus bases científicas. Solamente necesita encontrar la forma de colocar sus diferentes partes bajo el control del poder psíquico para poderlo despertar y empezar a aprovecharse de él rápida y extraordinariamente,
haciendo trabajar para usted su fantástico potencial. Este libro, La ciclomancia, el secreto del control del poder psíquico lo hará para usted. Lo que puede hacer por usted un simple 1% de su inconsciente primario. Usted ya sabe que su consciente primario es su personalidad desconocida. Pero usted no necesita despertar completamente su consciente primario. Desarrolle, o despierte, su personalidad desconocida solamente un 1% y se convertirá en un milagro hecho hombre. Usted apenas puede imaginar lo que su espíritu es capaz de hacer, únicamente controlando por medio de su personalidad del consciente primario, la fisiología del cuerpo, su bioquímica, su neurología, su psicología y su bioelectricidad. Observe lo que los yogis pueden realizar con el suyo. Sí, gracias a él, usted puede también alcanzar los misteriosos poderes de su espíritu y de su cuerpo, los poderes que harán vacilar su imaginación y que podrán multiplicar su eficacia por 109 veces. Reflexione sobre ello, multiplicar su eficacia por 109 veces. ¿Cómo pueden conseguir esto? La explicación es sencilla. Ante todo, es un hecho admitido que usted no utiliza más que el 1/10 de su personalidad mental conocida. En otros términos, 9 veces lo que usted utiliza de su personalidad conocida quedan sin emplear. Pero usted no utiliza prácticamente ninguna parte de su inconsciente primario. Por tanto, 100 veces, de lo que utiliza de su personalidad desconocida o de su consciente primario, quedan sin emplear. Por tanto, un total de 9 veces más 100 veces de sus personalidades conocida y desconocida, es decir, 109 veces, quedan sin emplear. Esta es la razón de que los yogis y los místicos realicen milagros. Utilizan sus poderes mentales en la proporción de 109 con relación a usted. Son 109 veces más eficaces que usted con su espíritu, y el espíritu controla el cuerpo. No es sorprendente que patenticen una superioridad manifiesta sobre usted en el empleo de su espíritu y de su cuerpo. Pero usted no tiene necesidad de ser 109 veces más eficaz que los demás para ser superior a ellos. Usted solo necesita ser 1/10 más eficaz que ellos y no podrán compararse a usted. Entonces, usted solamente necesita desarrollar, o despertar, su consciente primario en un simple 1% y utilizará también un 11% de sus personalidades conocida y desconocida combinadas, mientras que los demás no utilizarán más que el 10% de sus personalidades combinadas. Esto le hará 1/10 o un 10% más eficaz que ellos. Pero, recuerde bien esto. En la escuela, en su profesión, en los deportes, en el amor, en la popularidad, en los negocios o en cualquier cosa que usted emprenda, sí. Supera a alguien en un 10%, le dominará. Una firma que gane constantemente un 10% más que su rival, siendo iguales en todo, la hará decaer. ¿Y por qué? Porque la firma que gana menos irá ganando cada vez menos y perdiendo cada vez más negocios en beneficio de la otra hasta que la supere en un 20%, después en un 30% y finalmente la conduzca al fracaso. La misma regla se aplica a la competencia entre dos personas, socialmente o en los negocios. Primero usted será superior a su rival en un 10%. Esto le desconcierta y desalienta sus mejores esfuerzos. Antes de que haya pasado mucho tiempo usted le superará en un 15%, después en un 20%, después en un 25% y más. A partir de este momento está vencido y bajo su dominio. Por esto necesita usted adquirir el control y saber cómo desarrollar su consciente primario y utilizar el poder latente de su espíritu y de su cuerpo solamente en un 1%. Así pues, comience enseguida.